Vale. Bueno, vamos a empezar. Tal como ha dicho Jordi, pues es un trabajo que he estado haciendo estos últimos 4 años, bastante interrumpido por la pandemia, la verdad, pero bueno, al final más o menos lo doy por terminado y os voy a contar un poco la historia de la Par de la Balear y de los científicos que trabajan con ella, ¿no? Bueno, primero os empezaré con una pequeña anécdota. En mi adolescencia hubo dos libros extremadamente singulares, unas historias un poco singulares, que me atrajeron de manera especial. Uno fue El Petit Príncipe, del aviador Antoine Saint-Exupéry, y más tarde ya fue Juan Salvador Gaviota, este libro, que curiosamente está escrito también por un aviador, por Richard Bach, ¿no? Era el relato de una gaviota rebelde que pretendía alcanzar la perfección en el vuelo, volar más como los albatros y como las pardelas que no como vuelan las gaviotas, ¿no? Hoy me miraba el libro, pone que le compré en el año 73, que yo tenía 15 años, realmente me he quedado un poco así parado. Pero bueno, os leo un trocito, un párrafo. No sé si os pasa a veces que hay cosas, una canción, un olor, un lugar, que lo recuerdas toda una vida y te viene de repente a la cabeza, ¿no? Y a mí cada vez que veo un fulmar, una pardela planear a gran velocidad acariciando la superficie del mar, pues me viene a la cabeza un párrafo de este libro que os lo voy a leer. Dice, no comprendía, habla Juan Salvador Gaviota, no comprendía porque cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía mantenerse en el aire más tiempo, con menos esfuerzo. Y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus alas, sus patas en el mar, sino que dejaba tras de sí una estela plana y larga al rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. Bueno, esta no es una gaviota, es un fulmar, pero está realizando este tipo de vuelo rasante. En 1973 no existía Google, por lo tanto yo no pude buscar qué caray pasaba con este fenómeno que explica el libro, y en el libro tampoco lo explica. En realidad se refiere a lo que se denomina el efecto suelo, que hoy en día más bien, si hablamos de aves marinas, sería el efecto agua, que es un fenómeno que aumenta la eficiencia de las alas cuando un ave vuela cerca de la superficie. Al igual que lo que hace es que cuando estás lo suficientemente cerca del suelo, el aire debajo de las alas es presurizado contra el suelo, contra el agua, y esto conlleva un incremento de la sustentación. Y los que hayáis visto volar albatros, fúlmares y este tipo de aves, pues lo habréis comprobado, ¿no? Al igual que Juan Salvador Gaviota, las aves marinas más especializadas, como en este caso tenéis un prión, un petrel y unos albatros en el Atlántico Sur, pues han alcanzado la excelencia en el vuelo y son grandes usuarias de este efecto suelo. Esto es debido a que su existencia se desarrolla siempre sobre el mar, sobre el agua, raramente tocan tierra, a menos que sea en la época de reproducción. En el Mediterráneo también podemos ver aves que efectúan este efecto suelo, no hace falta irse a ver albatros y así. Y básicamente son las pardelas, como esta pardela cenicienta, fotografiada ante la costa de Cataluña, y ese navegar sin esfuerzo aparente es una de las características que siempre más me ha gustado de las aves marinas, ¿no? Esta técnica la domina con pericia la protagonista de nuestra historia de hoy, que es la pardela balear. Esta especie es de la misma familia que los fulmares y los petreles y cercana a los albatros, y a veces vuelan tan a ras de suelo que incluso peinan con sus alas o con sus patas la superficie del agua, y de ahí les viene el nombre inglés, que es shearwater. Shearwater significa cortadora de agua, y sería precisamente por este efecto de cortar el agua, ¿no? La verdad es que os tengo que decir que hasta fecha muy reciente, hasta el 2019 que empecé este trabajo, yo no había visto ni una sola pardela balear en mi vida. Soy más naturalista de alta montaña, de aves rapaces y así que cuando David García de la asociación IRBI me llamó para proponerme hacer un trabajo sobre las pardelas, pues pensé, mira, vamos a hacer algo distinto. Yo venía de hacer un trabajo sobre
de 3 inviernos en el Himalaya sobre el leopardo de las nieves, que he proyectado aquí precisamente en el Delta Birding Festival, y pensé que era un buen cambio dedicarse a hacer pues, la pardela balear. Y aquí empieza un poquito pues, la historia. Primero vamos a ver el escenario. El escenario donde se desarrolla la vida de la pardela balear es el mar Mediterráneo, ¿no? Es un mar que, como podéis apreciar bien en el mapa, el nombre de Mediterraneum le va como anillo al dedo. Hace 3.900 kilómetros de un extremo al otro, está encerrado entre continentes, es un mar salobre, cerrado, de aguas bastante cálidas y sobre todo, lamentablemente hoy en día, pues muy contaminado por la humanización, ¿no? También ha sido la cuna de civilizaciones antiguas que han tenido mucha importancia, ¿no? El mar Mediterráneo cuenta con numerosos endemismos y se lo considera uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, ¿no? Es un buen lugar para las aves marinas, gracias a la copiosa presencia de peces y de fauna submarina, que aquí no os voy a enseñar, porque yo con el agua no me llevo muy bien y no he hecho nunca foto submarina, pero ya digo, en la superficie, aunque podría parecer un mar aparentemente vacío, hay cantidad pues, de, sobre todo, pardelas, gaviotas. En esta foto tenéis pardelas cenicientas, pardelas baleares abajo, una gaviota, y entre estas numerosas especies hay una muy similar a nuestra pardela balear, que sería esta, la pardela mediterránea, de plumaje más contrastado, más blanco y negro, los paíños. Son aves bastante difíciles de fotografiar y otras no tan difíciles, como en este caso pues, nuestras queridas gaviotas de Audouin, que es uno de los endemismos más importantes del Mediterráneo, y hoy en día, cuando yo empecé a hacer fotos, pues eran muy raras, hoy en día hay por todas partes y son mucho más fáciles de fotografiar, ¿no? También es un mar con numerosos cetáceos, como este delfín listado, o esta rorqual común. Este está fotografiado pues, en Cap de Creus. Hace unos años esto de ver ballenas en Cataluña o en la costa mediterránea nos parecía muy raro, hoy en día cada vez es más normal. Y uno de los valores del Mediterráneo no es tanto sus grandes superficies de aguas, sino también sus 46.000 kilómetros de litoral. Hay muchísimo litoral, un litoral que en muchas partes es abrupto, con enormes acantilados, o estos de Mallorca. Muchos islotes, una costa abrupta, islotes enfrente de estas costas y también estas playas que han sido su absoluta perdición. Este ha sido el gran problema del Mediterráneo. Estas playas maravillosas que han atraído a turismo, construcción y de todo. Playas que, bueno, aún algunas veces puede criar alguna tortuga marina, pero en general las zonas de poco relieve cerca de la costa pues han sido ocupadas desde antiguo, primero de una manera relativamente respetuosa por el hombre, con sus cultivos, sus pequeñas construcciones, luego ya más, poco a poco, cada vez un poco más ocupadas, hasta llegar a lo que es la costa actual mediterránea, que pocos lugares quedan que realmente sean capaces de albergar un poco de fauna salvaje, ¿no? Expulsadas de la costa, las especies salvajes lo que han hecho ha sido refugiarse en los islotes. Los islotes, pues precisamente esto, ¿no? Están aislados, es más difícil la llegada de especies introducidas tipo gatos y cosas de estas, y ratas, y también por parte del hombre son más difíciles de acceder. Por tanto, estos islotes que están separados de la tierra son pues, el refugio de especies muy sensibles precisamente a las molestias humanas, a la presencia de gatos, etcétera, como este paíño, que está criando en un islote de Ibiza, los cormoranes moñudos, halcones peregrinos, que les gusta mucho criar en las costas también. Y además han producido una gran cantidad de endemismos de estos islotes, en especial lagartijas,
Si vais a Baleares, cada islote, cada isla tiene una lagartija endémica, ¿no? Pero bueno, hecha la presentación del lugar, vamos a ver las protagonistas, ¿no? Ellas son las pardelas baleares, podréis llamarlas, si sois ornitólogos científicos, Puffinus mauretànicus, en catalán, bueno, en mallorquín sería Valdritja, en catalán Valdriga, en otras zonas de Baleares Virot petit. Esta es la protagonista de nuestra historia de hoy. Es un ave, la verdad, de coloración parduzca, no es ninguna cosa espectacular a nivel estético, digamos, pero es un ave que tiene un gran valor y sobre todo es una reina del vuelo en alta mar, ¿no? Sus alas estrechas y largas les permiten volar mucho utilizando este efecto suelo que os comentaba antes, ¿no? Y durante todo el año están en el mar, como mucho se posan un poco en el agua y tan solo se acercarían a la zona a las costas para reproducirse. Reproducirse solo se reproducen en Baleares, sobre todo en Ibiza, Mallorca, Formentera y una colonia un poco rara en Menorca, que es una especie de raza especial, las pardelas baleares menorquinas, que van un poco a su bola, son un poco distintas de color, migran distinto, y la verdad es que no está muy claro exactamente si son pardelas baleares o una especie distinta o una subespecie claramente distinta, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la pardela balear y por qué me encargaron los ornitólogos de IRBI y de SEO BirdLife luego a fotografiar los trabajos que se hacían con ella? Pues porque es el ave más amenazada de Europa. Normalmente oímos hablar mucho de los linces y los quebrantahuesos y las águilas imperiales y estas cosas, pero la verdad es que están muchísimo menos amenazados que la pardela balear. En cambio, de la pardela balear no habla nadie, quizá porque es un bicho medio nocturno, lo que digo, un poco parduzco, la gente no la conoce, y entonces una de las razones del encargo era potenciar un poco su conocimiento, y por esto estoy aquí hoy explicándoos cosas de la pardela balear. En invierno, en el mes de febrero, las pardelas han pasado el invierno separadas las parejas, pero en invierno, ya digo, al mes de febrero, nuevamente se empiezan a reencontrar las parejas frente al mar Balear. Las hembras, antes de hacer la puesta, han estado alimentándose sobre todo en la costa catalana, de Valencia y así, donde hay muchísimo más pescado, curiosamente que no en Mallorca, y pasan gran tiempo del tiempo frente a nuestras costas, ¿no? Y lo que hacen es dedicarse a pescar, normalmente sardinas y boquerones, también les gustan mucho los calamares, el krill, y aprovechan mucho también los descartes de los barcos de pesca, lo cual luego veremos que también es uno de los problemas que las afectan, ¿no? Pero es muy bonito desde un barco de pesca o desde una barca de avistamiento ornitológico pues poder verlas así de cerca cuando están pescando, ¿no? Pero llega la época de cría y las pardelas, que tienen un comportamiento en la época de cría muy nocturno, pues al anochecer empiezan a reunirse frente a las colonias de cría, los acantilados marinos, esto es un islote frente a la costa de Mallorca, los islotes de Malgrats, y lo que hacen es ir acercándose a estas colonias y regresar a los nidos donde han criado toda su vida. O sea, son totalmente fieles a sus agujeros de cría y lo utilizan durante muchos años. Pensad que las pardelas viven muchísimos años. Hay una pardela que tiene nombre, que se llama Quimera, que se recapturó a los 35 años de haberla anillado. Y esta recaptura fue hace unos años y creo que la han vuelto a capturar luego. O sea que Quimera tiene en estos momentos prácticamente 40 años de edad. Pues bueno, este es el mundo de la pardela, ¿no? Al atardecer, en las costas de estos islotes baleares, se empieza a apreciar movimiento, se oyen sonidos raros, la verdad es que es tremendamente curioso, parecen bebés llorando, y os puedo jurar que cuando estás solo por ahí andando por debajo de un acantilado de noche y empiezas a oír como todo de niños llorando, es aquello, entiendes un poco que los antiguos pescadores y así pensarán que eran brujas o sirenas que les llamaban desde el mar, ¿no? En esta hora es muy difícil de fotografiarlas cuando están así ya llegando de noche a la colonia, pero el lugar es espectacular. O sea, estos son los islotes de Malgrats, por ejemplo, y pasar aquí las noches, además son zonas
la verdad es que totalmente prohibidas para el público en general, son reservas integrales, y para mí fue también un lujo poder estar ahí viendo al anochecer como la llegada de las pardelas a las colonias, ¿no? Bueno, aquí la tenéis, que no la habéis visto aún mucho. En marzo ya las pardelas empiezan a afianzarse en sus zonas de cría, en estos agujeros. La verdad es que para protegerse de gatos y personas se meten en unos sitios bastante alucinantes, muy escondidas, y ahí depositan un único huevo. Un único huevo que es su apuesta a nivel reproductivo, una apuesta muy arriesgada, porque criar un solo huevo y un solo polluelo es tremendo arriesgado, pero lo cuidan muchísimo y lo incuban durante 50 días, turnándose macho y hembra. Además, mientras uno está incubando, estas son cuevas de noche, fotografiadas de noche, mientras están incubando los polluelos, y hasta que nace el pequeñito polluelo, que es una bolita de plumón, aquí lo tenéis, pues un padre se marcha normalmente 2 o 3 días normalmente a la costa catalana a comer, y el otro incuba, y cuando ya está harto vuelve, se recambian y están 2 o 3 días, luego el otro progenitor pues yéndose hacia el mar abierto para pescar y hartarse un poco de comida para luego estar los días incubando, ¿no? Un día de lluvia, está lloviendo. Pero bueno, van pasando los días. Bueno, pensad que de Baleares a Costa de Cataluña son entre 200 y 300 kilómetros. O sea, que salen por la mañana de Baleares y están comiendo, y a veces he salido en barca a las 8 de la mañana y ya las encuentras comiendo en la costa catalana. O sea, que se pegan unos viajes que son considerables, ¿no? Bueno, a mitad de junio ya los pollos ya han crecido, son estas bolas de plumón, pasan muchos días solos, los padres los abandonan en las cuevas y están pescando continuamente y solo llegan a los nidos por la noche para cebarlos. Y ya en julio ya están así tal como lo veis ahora, que parece un poco punky, veis que tiene el plumón aún en la cabeza, y en esta época ya están por fuera de los acantilados, salen de las cuevas, aún no vuelan, pero vas andando por la base de los acantilados y los vas encontrando ahí batiendo las alas un poco, pero aún no llegan a volar, ¿no? Sería un poco el final de la época de cría, y de aquí ya en agosto o septiembre ya están en alta mar y luego realizan una curiosa migración que luego veréis, ¿no? Bueno, las hemos visto a ellas, vamos a verlos a ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son estos seres humanos insólitos que dedican su vida a vigilar a la pardela balear, ¿no? Hay gente que es arquitecto, hay gente que es médico y hay gente que se dedica a seguir pardelas baleares. Son biólogos, son ornitólogos, son técnicos en el estudio de fauna, guardas de las reservas, que la verdad es que, si algo he visto, es que arriesgan su integridad física en los inaccesibles islotes de las Baleares, intentando acumular sapiencia, conocimientos para proteger mejor a la especie, ¿no? Lo primero que vi yo es que en los islotes no hay puertos ni hay embarcaderos y que lo que hay que hacer es saltar aprovechando el momento que sube a la ola y, bueno, claro, ellos van muy ligeritos. Yo iba con cámaras, trípodes, todo y me resultaba bastante más complicado, pero aquí ya vi que la cosa iba en serio, ¿no? Y estos son algunos de estos protagonistas, algunas de las personas con las que he trabajado. Este es Pep Arcos, es como el gurú de la pardela balear, digamos. Trabaja en el programa marino de SEO BirdLife. David García, él sigue diciendo que es canario, aunque lleva casi toda su vida viviendo en Baleares. Nos conocimos hace 22 años en Formentera, cuando él buscaba virots y dijo, algún día haremos algo juntos de virots. Y bueno, han pasado 20 años, pero al final lo hemos hecho. Gemma Carrasco, su compañera, veterinaria, también miembro de IRBI, que es la asociación que tienen con David García. María Fargas, una chica joven que está empezando, bióloga, residente en Ibiza y que también le ayuda en las tareas de IRBI. Y otra gente que ha venido otras veces, pero estas son las 4 personas con las que he hecho más trabajos desde 2019 que empecé hasta ahora, ¿no? Y luego de los desembarcos, lo que empecé a ver es que había que bajar por acantilados. A ver, yo no he hecho nunca escalada, no he hecho nunca trepar por las montañas,
y la verdad es que cuando empecé a ver por los sitios que se metían, pensé, ¿qué caray has aceptado este trabajo? Y bueno, la verdad es que muchas veces me planteé, por ejemplo en esta foto dije, yo por ahí no bajo, porque muchas veces bajan sin atar, bueno, un poco con plan cabra, digamos, y aquí tenéis a Gemma metiéndose, bueno, escalando en una cueva, esto ya es en el interior de la cueva, luego te metes por tubos internos de las cuevas, con linternas totalmente a oscuras, buscando las uras de las pardelas. Y es cuestión de remirar cualquier agujero entre piedras puede tener el nido de una pardela balear. Entonces, lo que hacen en las primeras campañas del año, que suelen ser en marzo-abril, es buscar nidos como locos y controlar los nidos que ya tienen controlados de otros años, ¿no? Entonces, aquí tenéis, bueno, a David a la izquierda con una pardela, ahora para que podáis verla bien. La verdad es que cuando las tienes en las manos, unas aves como muy tranquilas, como muy pacíficas, y ni te picotean, ni gritan, ni nada, se dejan coger. Y la verdad es que, bueno, ya sabemos que los científicos son un poco obsesivos a veces con ciertas cosas, y esto de medir, pesar, y así les encanta, y medir el culmen, medir el pico, medir la ala, a ver cuánto pesan. Y el trabajo de noche suele ser pues muy repetitivo, ¿no? Medir, pesar, volver a medir, apuntar, porque la pardela balear no está muy clara aún su situación dentro del mundo de las pardelas, y se están haciendo muchos estudios realmente para ver la definición de la especie en sí misma, ¿no? Luego, evidentemente, se anillan, se pesan más y les ponen aparatos de todo tipo. Este es me costó un poco aprenderme todas las nomenclaturas. Este es un GLS. Un GLS es un Global Location System. Este es un aparato súper curioso, muy pequeñito, como podéis ver. Yo pensaba que era un GPS cuando se lo ponían, y dice, no, este no envía señales. Este va grabando en su interior si la pardela toca agua o no toca agua, si está a oscuras o si está en exterior. Toma muchos datos distintos, y entonces para sacar información de estos datos hay que recuperar el ave, lo cual significa, en este caso es una pardela que recuperamos del año anterior, le quitaron el GLS y se descarga en un ordenador y puede saber los sitios donde ha estado, la latitud, los ratos que ha estado en el agua, los ratos que ha estado en la colonia, etcétera, etcétera, ¿no? Es un método menos sofisticado que el GPS, pero también muchísimo más económico. Y en algunos casos pues, se toman incluso muestras de sangre para hacer estudios de ADN, para ver temas de especificación y así, y sobre todo tomar notas y tomar muchas notas para intentar averiguar el máximo de datos. Y otra cosa curiosa que me sorprendió que hacen es recoger montones de botellas de agua. O sea, las cuevas del litoral están llenas y llenas y llenas de fombella y de fondor y de agua de Viladrau, y nos pasábamos el día recogiendo botellas de agua y después tirándolas, llevándolas a la basura, ¿no? Porque el mar está inundado absolutamente de plástico. Bueno, la verdad es que el trabajo para esta gente no tiene sin fin. Empezábamos a las 5 o las 6 de la mañana y al anochecer seguíamos andando y andando, las jornadas son interminables, y más si intentas seguir a David, que es una persona hiperactiva y nunca se cansa, ¿no? O sea que cuando llega el anochecer, si has estado anillando durante todo el día, pues es hora de meterse en más cuevas, encontrar más pardelas, medir más pardelas, pesarlas, anillarlas, hasta que por fin llega la hora de la cena, porque esta gente parece a veces que no come, no son humanos. Y entonces, bueno, esto es un islote de Formentera que hay un pequeño garaje para barcas, y ahí instalamos durante 7 o 8 días nuestro campamento, y este es nuestro comedor, almacén, un poco centro, y luego de cenar a pasar los datos, evidentemente, porque no vamos a descansar. Bueno, antes os he dicho que jamás había visto yo una pardela balear hasta que empecé este trabajo. También os diré que jamás había escalado. Las pardelas se esconden para huir de los depredadores, como os he dicho, en acantilados, y la verdad es que algún día no pude escaquearme
de atarme y tener que bajar por acantilados, descolgarme y bajar por pozos de cuevas. Solo aceptaba hacerlo cuando estaba atado, porque no tengo ninguna experiencia en esto, y por suerte en algunos sitios pues bajamos con cuerdas, bien atados, con los yumars, etcétera, etcétera, y esto aún me atreví a hacerlo. Es bajando a un pozo en el interior del acantilado, un pozo en el islote de Malgrat, donde pasamos dos noches enteras esperando a pardelas, ¿no? Y buscando por los rincones donde están los nidos, metiéndose por fisuras. Y entonces, bueno, mientras vas, pues encuentras un adulto, encuentras un huevo, se mide, se toman medidas, se toman notas. Y bueno, ir transitando por estos túneles y estas zonas así, un poco en plan espeleólogo, que es algo que no había hecho jamás, ¿no? Pero bueno, también algunos días la jornada se acaba, consigo agotarlos también a ellos y nos vamos a dormir y de madrugada pues les puedo pillar durmiendo entre las rocas a la salida del sol, descansando un rato de tantas jornadas. Aquí pasamos 2 noches enteras dentro de un agujero que no podíamos estar de pie, porque era una de las cuevas con mayor colonia de pardelas, ¿no? Bueno, después de estas primeras visitas más primaverales, las segundas visitas ya se hacen en verano, una época muy agradable para ir a los islotes, cuando ya están los pollos ya están más creciditos, y también pues se les anillan. No se les pueden poner emisores aún hasta que no estén más grandes, pero en esta época aún se les anilla. Y luego ya a mitad de verano, ya cuando hace mucho calor en las islas, a mediados de julio y así, es cuando se va a hacer unas terceras campañas de control que consisten en ir repasando de noche, estas calurosas noches de verano, ir repasando las bases de los acantilados, intentando pillar pollos de pardela volanderos para ponerles ya aparatos más sofisticados, en este caso estos peparcos que a través de SEO pues tienen mayor presupuesto y les ponen aparatos ya GPS, PTTs, que son distintos tipos de emisores vía satélite, y que la verdad es que, bueno, pensad que pesan 5 gramos, que pesan, son aparatos que realmente no afectan mucho la vida de las pardelas, llevan una pequeñísima placa solar y proporcionan una grandísima cantidad de información. Es realmente la información que están sacando. Pedí permiso el otro día a SEO si podía compartir estos pantallazos que aún no se han hecho públicos, y podéis ver las típicas migraciones que realizan las pardelas baleares una vez acabado la época de cría. ¿Qué hacen? Veis que salen de Mallorca, en el gráfico más de la pardela balear mallorquina, el de la izquierda, salen de la colonia de cría, se van a Cataluña, suelen hacer un poco lo que sería el delta, bueno, el delta del Ródano, el golfo del sur de Francia, y luego el Mediterráneo en verano es más pobre en especies y se van repasando todo el litoral, cruzan el estrecho de Gibraltar, suben todo Portugal y se van al Golfo de Vizcaya. Esto es un viaje de 3.000 kilómetros, ¿vale? Y lo hacen nuevamente en agosto, están ahí septiembre, octubre, y en noviembre ya suelen empezar a volver. La segunda pardela mallorquina veis también que hace un recorrido similar, no cruza todo el mar hasta Bretaña, sino que se queda un poco más en el Golfo de Vizcaya. Y antes os he hablado de las pardelas menorquinas, que son las raras, que además ya no son un poco distintas a nivel de plumaje, sino que además raramente llegan a cruzar Gibraltar. Aquí podéis ver, son un poco más pelágicas, ves que salen de Menorca, se van un poco hacia mar abierto, a veces llegan hasta Córcega, se van hacia Francia, por la costa catalana, y normalmente a la que llegan a Gibraltar dan media vuelta y regresan. Alguna vez esta veis que cruza hasta Doñana, debe tener ahí algo que ver en Sevilla, y se vuelven. No se van prácticamente jamás al Golfo de Vizcaya. Es decir, que a nivel de comportamiento también son un poco distintas, ¿no? Esto es lo que, bueno, son cosas que están averiguando, que tienen que servir para aplicarse en la protección de la especie, y que gracias a
a esta gente que se dedica a esto durante todo el año, pues podemos ir sabiendo y conociendo mejor a la pardela balear. ¿Y cuáles son los problemas de la pardela balear? ¿Por qué está críticamente amenazada, considerada mundialmente una de las aves más amenazadas? La verdad es que si miras los censos, tú puedes decir, pues de tal especie hay 100 ejemplares, 200 ejemplares, uy, qué pocos. De pardela balear se considera que hay unos 20.000. Lo cual podrías decir, pues 20.000, pues esto no parece que esté amenazado. Pero el problema de la pardela balear es su nivel de distribución. O sea, la población pierde entre un 14 y un 15% cada año. A este ritmo se calcula que en 50 años no queda ni una, ¿vale? Y de momento no se detiene de ningún modo este descenso. También es verdad que aunque la población se estime entre 15.000 y 20.000, las parejas que se reproducen son solo en torno a unas 2.000, 3.000 parejas. El resto es una población flotante que no se reproduce, de jóvenes, parejas que no se reproducen, etc. Entonces, esto también es relativamente preocupante, ¿no? Problemas. Mediterráneo, imaginaros la costa mediterránea que os viene a la cabeza. A mí me viene a la cabeza la Costa Brava, Lloret y cosas de estas, ¿vale? Y bueno, estos Baleares, yo estoy en el islote de Malgrats, donde crían las pardelas, reserva integral, y lo que tienen delante es esto, todos los acantilados llenos de casas. Evidentemente, esto imposibilita que se haga como antiguamente, que hubiera colonias en tierra firme, ¿no? Otro problema que ahora existe poco, pero que cada vez es más acuciante, el de los parques eólicos. De momento no es grave, pero puede afectar los parques eólicos marinos. Un problema grave, las luces de las ciudades. Los pollos de pardela, todas las pardelas cenicientas baleares, cuando salen del nido, se orientan por la luz y más o menos se encuentran en el camino mar a través de la luz. Si delante de la colonia tienes esto, lo que hacen las pardelas es que se van directamente a las luces de las ciudades y se caen en medio de las calles. Y en las calles los atropellan, los gatos las pisan, los gatos las cazan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de las luces, se están haciendo campañas a nivel de esto, ¿no? Se capturan las que se encuentran y se vuelven a soltar. El problema mayor, la pesca. La pesca, especialmente la pesca de palangre. Los pescadores, bueno, las aves marinas en general sabéis que utilizan mucho las vascas de pesca para aprovecharse de los descartes del pescado, ¿no? Entonces, las pardelas, aquí veis esta gran nube de gaviotas y abajo hay 5 o 6 pardelas, esto es aquí en la costa catalana, en Cambrils, pues siguiendo los barcos. Los barcos, sobre todo la pesca con palangre, tiran anzuelos, las pardelas se enganchan con estos anzuelos y se ahogan. Entonces, bueno, este es un cómic de Pelo Pantón, que es una persona que hace cómics sobre pardelas, tiene un personaje que es una pardela y aquí tienes pues, un cómic hecho el tema de los anzuelos, ¿no? Esto es un gran problema, muchísimas mueren ahogadas, enredadas en los hilos de las redes también y acaban, pues, si el pescador las logra recuperar vivas, como en este caso, pues llamaban a SEO BirdLife y las íbamos a recoger y las volvíamos a soltar, ¿no? Otro gran problema, muy conflictivo, las pardelas que mueren por depredación no natural, sobre todo los gatos. Los gatos es un tema muy conflictivo con los animalistas, es muy difícil hacer cosas, controlar las poblaciones de gatos, pero tiene un impacto brutal en la población. Las ratas, los mustélidos también, aunque serían un depredador natural, y las serpientes, que en Baleares no había serpientes, en los islotes, pero cada vez están apareciendo más, ¿vale? Gente que ha introducido serpientes en Baleares para tener un terrario y luego se le han escapado, y especialmente la culebra de escalera, pues está apareciendo sorprendentemente. Este año ha aparecido en Malgrats, que es un trozo de roca en medio del mar y donde no desembarca nadie porque es reserva integral. Se supone que ha llegado nadando o de algún modo, ¿no? Entonces, lo que se hace a veces para intentar, sobre todo el tema de los gatos, es construir cajas nido. Son unas cajas nido muy complejas que entra al agujero, hace un zigzag muy fuerte,
de madera como un laberinto para que los gatos no puedan entrar, pero sí que pueden entrar las pardelas. Es un sistema que se está utilizando. Y sobre todo monitorizar mucho con cámaras trampa las zonas encima, esto es un acantilado, encima de un acantilado donde hay problemas con gatos, y monitorizar y ver y poner trampas para capturar gatos para que no afecten a la colonia. Y luego, mirando las fotos de las cámaras trampa, pues ves mustélidos, ratas, gatos accediendo a las zonas de la colonia, ¿no? Todo con el fin un poco de proteger a esta pequeña ave y pues que siga volando sobre nuestro Mediterráneo por muchos años, que realmente pues no se extinga en 40 50 años como está previsto, y a ver si se puede hacer algo. Se está trabajando mucho con el tema de los pescadores y se está evitando muchas capturas, y también con el tema de los gatos y las ratas se está intentando, ¿no? Bueno, y esto es un breve making of final, fotografando las pardelas. Son unas pocas fotos para que veáis. Bueno, yo siempre digo que en mi próxima vida voy a ser periodista y voy a viajar con una libretita y un boli, porque lo de la fotografía, y lo que veis aquí, no hay ningún equipo fotográfico más que este flash en medio, realmente es terrible, ¿no? Tener que viajar pues en avión, en barco, tuve que hacer bastantes viajes a Baleares. Y luego allí, pues, gracias a los guardas, sobre todo a la guardería, a las asociaciones Seo BirdLife y a IRBI, pues pasar muchos días en los islotes. En los islotes muchas veces no hay agua, no hay electricidad. Esto es un islote frente a Ibiza, nos teníamos que llevar toda el agua, todo el equipaje para estar 7 o 8 días. Además estuvimos más porque hizo mala mar y durante 2 días no pudimos salir. Y durmiendo pues o en cabañas en los islotes o en tiendas de campaña, y bueno, meterse por los tubos estos, iluminando con flashes. Yo hace tiempo que no hacía foto con flash, cada vez me gusta más la luz natural y tenía bastante abandonado el tema de los flash y he tenido que trabajar muchísimo con flashes, y también lo que os he dicho antes, pues atarme a las cuerdas y bajar por acantilados de 100 metros de altura, que bueno, a veces era divertido y a veces pues te ponías un poco nervioso. Más que nada que bajan muchas veces de noche, al atardecer, a unas horas también un tanto intempestivas. Y aquí dentro de estas cuevas, esta por ejemplo es la vista que tuve durante 2 noches enteras, encerrado aquí, encogido, esta es mi posición durante 2 noches sin poder levantarme, porque por este tubo entraban las pardelas, los biólogos las capturaban, yo les hacía fotos a ellos trabajando, y las soltábamos, y cuando salías de aquí tenías que salir escalando y estabas tan absolutamente anquilosado que resultaba difícil. Y bueno, y mientras los biólogos pasan sus datos, pues yo descargando fotos y fotos y fotos del trabajo y ir seleccionando para enseñaros pues la pequeña muestra que os he enseñado hoy. Pero bueno, todo un poco para divulgar la situación de esta pequeña ave marina tan discreta, tan poco conocida, y que es un valor enorme que tenemos. Y aunque sea a la pardela balear y críe solo en Baleares, pensad que en Cataluña pasan media vida pescando, porque aquí es donde los ofrecen alimento, y bueno, es una especie que creo que tenemos que considerar muy nuestra, ¿no? Las fotos de vuelos están hechas todas en Cataluña, en Baleares me ha resultado prácticamente imposible hacer vuelos, y son en salidas de estas que se organizan para ver aves marinas, algunas que me he apuntado y algunas que he organizado yo mismo, y de resultas de estas salidas organizadas para captar las pardelas con buenas luces y así, pues me ha quedado que ahora las sigo organizando para fotógrafos y así. Bueno, nada más, solo agradecerle a toda la gente que me ha permitido realizar este trabajo. Pienso que es una apuesta pues de IRBI y de la SEO por el trabajo de los fotógrafos naturalistas, que nuestro trabajo tiene también un puesto en la conservación de la naturaleza, en la divulgación, una apuesta fuerte por su parte, y bueno, nada más. Y algunas marcas que me apoyan individualmente como fotógrafo, que me proporcionan material, y pues dado que hoy en día pocas fotos se venden y los periódicos y revistas pagan mal, por lo menos algunas empresas nos aportan material para poder trabajar. Muchas gracias y espero que hayáis podido conocer, ni que sea un poquito más, es nuestro pequeño virot, el virot petit, esta encantadora ave marina y desconocida. Gracias.